Quizás muchos ya han escuchado o hasta leído la novela de Christine de Stephen King, la historia de un automóvil con vida propia, un vehículo maldito que llevó a Arnie, su propietario, a la muerte. A veces las historias no siempre están muy alejadas de la realidad, y hoy conoceremos al famoso Little Bastard. Si bien no inspiró la historia de Christine, hasta el momento King no ha dicho nada de eso, sí podríamos decir que hay demasiadas similitudes entre la ficción y la realidad. El 30 de septiembre de 1955 fue la fecha que marcó una de las primeras muertes trágicas en la historia de Hollywood. Con tan solo 24 años de edad, James Byron Dean, mejor conocido como el rebelde sin causa, fue impactado por un 1950 Ford Custom Tudor Coupe. Dean, quien iba a alta velocidad, perdió la vida en su amado Little Bastard. Entonces se cumplió aquella premisa que llegó a decir en una entrevista: vive rápido, muere joven y deja un cadáver hermoso. El pequeño bastardo, como él llamaba a su auto, era un Porsche 550 Spyder, hecho de aluminio que apenas pesaba los 600 kilos y lograba sin mayor esfuerzo la asombrosa velocidad de 220 km por hora. Fue tuneado nada más y nada menos que por George Barris, creador del primer batimóvil de la historia. Barris, quien era amigo de Dean, cumplió los deseos de la entonces estrella juvenil de Hollywood y dio al Spyder asientos de tela escocesa. Le pintó el número 130 en la carrocería y 2 franjas rojas en la parte trasera, al igual que el nombre de Little Bastard con una delicada y sublime caligrafía. Con todo esto podríamos pensar que Dean, al igual que Arnie en la historia de Christine de Stephen King, amaba su automóvil desde el primer momento en que lo vio. Pero no fue así. En realidad el pequeño bastardo no era exactamente lo que Dean quería. Inicialmente el rebelde sin causa había encargado un Lotus MKX. Sí, sus gustos eran bastante costosos, sin embargo la entrega de su juguetito veloz se atrasó. En su desesperación por salir a correr, optó por aceptar el modelo Spyder que le ofrecieron mientras llegaba su Lotus. Así podría participar en unas carreras que se realizarían en Paso de Robles, cerca de Salinas, California. Hay que destacar que del Porsche 550 Spyder se fabricaron solo 90 unidades. Si ya leyeron Christine, recordarán que ahí hablan de un automóvil Plymouth Fury de 1955, del cual, según dice la novela, se fabricaron pocas unidades, al igual que con el Spyder de Dean. En el libro de Stephen King sabemos que Christine es un automóvil que de alguna manera fue poseído durante su fabricación y tiene vida propia. Lo creepy es que el Little Bastard es considerado un auto maldito, ya que tras la muerte de Dean fue vendido en partes y cada persona que estuvo cerca de alguna de ellas tuvo un trágico destino. El 30 de septiembre de 1955, Dean agarró rumbo hacia Paso de Robles junto con su amigo Bill Hickman para concursar en una carrera. Iban en una camioneta que a su vez remolcaba el preciado juguete de Dean. En compañía, pero en otro auto, iban su mecánico Rolf Weatheridge y el fotógrafo Sanford Roth. Como siempre, Dean, impaciente, cambió de planes. Decidió usar el Little Bastard argumentando que debía ir practicando para la carrera. Rolf, su mecánico, lo acompañó. Dean iba a tan alta velocidad que un policía lo detuvo y le pidió que fuera más precavido. Por supuesto, ignoró la advertencia y kilómetros más adelante, en el cruce de la ruta 41 con la 466, un Ford Custom Tudor conducido por el estudiante Donald Turner Speed lo impactó. El Little Bastard quedó destrozado, hecho añicos, tras estrellarse contra un poste. Rolf Weatheridge salió disparado mientras que Dean murió camino al hospital. Aquí empieza lo creepy. Aunque Rolf sobrevivió, murió en 1981 en un accidente vial en Alemania. Según la leyenda, el Little Bastard cobró varias vidas y dejó algunos lesionados en su camino entre 1956 y 1960. Tras el fatídico accidente, George Barris, quien por así decirlo le dio vida al pequeño bastardo, adquirió los pedazos que quedaron del vehículo y comenzó a vender las piezas por separado. El motor lo adquirió un hombre llamado Troy McHenry y el chasis William Ashcreed, ambos apasionados de los automóviles, las carreras y la adrenalina. Por otro lado, las llantas fueron adquiridas por un joven neoyorquino. Lo creepy de estas adquisiciones fue que todo terminó mal. McHenry y Screed participaron en una carrera el 21 de octubre de 1956 y adivinen qué. Sí, ambos decidieron utilizar en sus automóviles las piezas que adquirieron de Little Bastard.
Sin embargo, aquel fue un día negro para ambos, pues McHenry perdió el control de su vehículo en una curva y terminó impactado contra un árbol, perdiendo así la vida. En cuanto a Screed, él resultó gravemente herido, también al perder el control de su auto en una curva. Según cuentan algunas personas, su accidente fue muy extraño, pues justo al tomar la curva, las dos llantas que pertenecían al pequeño bastardo se reventaron al mismo tiempo. También dicen que cuando el automóvil destrozado estaba estacionado en el garage de Barry's en Fresno, un sujeto intentó robar el volante, pero no logró su objetivo y por el contrario, extrañamente perdió uno de sus brazos. Barry's, quien se cansó de tanta desgracia causada por el Porsche 550 Spyder, decidió aceptar una vieja propuesta que la policía le hizo tras el accidente en el que James Dean perdió la vida: entregar al pequeño bastardo a las autoridades de California para que fuera exhibido en una exposición ambulante sobre los riesgos de conducir a alta velocidad. Pero justo cuando tomó la decisión, su garage se incendió. Casi todos los automóviles quedaron calcinados, excepto uno. Sí, el Little Bastard. Pese a todos estos hechos, algunos aseguraron que todo fue inventado. Por ejemplo, Warren Beatty, autor del libro La muerte de James Dean, quien dijo que en realidad todo había sido un invento de George Barris para aumentar el valor del Little Bastard. El historiador de Porsche, Lee Raskin, también pensó lo mismo. Al escribir sus libros James Dean on the Road to Salinas y James Dean at the Speed, Raskin aseguró que gran parte de estas historias del Porsche maldito tuvieron su origen en el libro del mismo Barris, titulado Cars as the Stars, por lo que, al igual que Warren, asegura que todo fue creación de la mente de Barris. ¿Mito, leyenda o no? Quién sabe, lo creepy es que el 21 de septiembre de 1955, días antes del accidente de Dean, Alec Guinness coincidió con la joven estrella de Hollywood en un restaurante. Ahí el británico le dijo que al Little Bastard le parecía algo tan siniestro que lo mejor sería que no lo condujera, pues podría terminar muerto. También las actrices Ursula Andress y Eartha Kitt le dijeron a Dean que aquel flamante Porsche Spyder les daba muy mala espina y no les vibraba nada bien. De hecho, se negaron a abordarlo. Tal vez no todo fue invento de Barris, quien de hecho cuando lo adquirió tras el accidente, lo llevó a su taller y al momento de que los mecánicos lo bajaban, una de las cuerdas que sostenían al Little Bastard se tronó, cayendo así el Spyder sobre uno de los trabajadores, quien perdió ambas piernas. Así, o más creepy, el Little Bastard.